dedicas? O sea, yo trabajo para un centro para niños con autismo. Ajá. Soy educadora diferencial con un magíster también en educación diferencial, pero en el área de trastornos de la comunicación, la audición y el lenguaje. ¿En dónde estás? Actualmente, sí, en Santiago de Chile. Ah, de Chile. Hoy este grupo está lleno de personas de Chile. Buenísimo. Qué bueno. Ahí no, todos. No hay ninguno que no lo sea. Así que, bueno. Lauris León. Tenemos también aquí otra educadora diferencial. Así es. Sí. Ayer justo preguntaba de qué se trataba la educación diferencial, porque pensé que era como educación especial, pero es otro. Es muy parecido porque yo estudié también en Venezuela, se llama educación especial, Ah, mira. así que, porque te escucho el acento y yo digo, ¿será de Venezuela? Sí, venezolanísimo. Llevo 4 años acá en Argentina y todavía no se me quita el acento. Oh. Justo Yo tengo hoy ya, yo acompaño, en estos momentos estoy haciendo un acompañamiento escolar a un niño con TEA, muy funcional el chico, muy funcional. Pero me estoy dando cuenta que estamos empezando a tener, lleva apenas un mes, barreras idiomáticas y de comunicación interesantes. Entonces he tenido como que reorganizar la forma de hablar para que me pueda entender y por ahí estamos andando, adaptándolo. adaptándonos, tal cual nos estamos adaptando. Yo igual acompaño a un niño Uh-huh. en un proceso de integración escolar, pero ya tengo 7 años acompañándolo. Ah, no, un montón. Yo tengo un mes. Sí, lo acompaño desde que entró al prekinder. Yo actualmente está en quinto básico. Ah, un montón. No, este chico está en secundario y le han cambiado el acompañamiento un montón de veces. Entonces, bueno, le cuesta un poco. Así que bueno. Bueno, ahora sí, ya que estamos, vamos a empezar la clase. Eh, Ayer voy a compartir de una vez la presentación. Habíamos visto un video que tenía que ver sobre las distintas perspectivas que tenemos acerca de, de las cosas que nos van pasando, ¿no? Sobre todo a nivel de arte terapia, cómo podemos ver que también hay otras opciones, que no es la que estás presentando. Listo. Y bueno, después habíamos hecho una actividad, Laura, espero que la puedas ver y la puedas hacer, que es como una actividad que va a llevar todo lo transversal del diplomado, que es un collage, ¿no? Entonces ayer Ya. hicimos unas actividades relacionadas con eso. Ya, por eso Así te que bueno. pedían esa lista de materiales y yo dije, wow. No, y no sé, sí, y hoy no sé si llegaste a ver, pero hoy vamos también a utilizar otros materiales, así que Ay, porque yo ando sin ninguno. bueno, después lo podrás hacer entonces en otro momento. Ya. Bueno, entonces vamos a adentrarnos un poco en definir lo que significa la arte terapia, ¿no? Les comentaba ayer que existen dos mujeres pioneras, ¿no? Que son Edith Kramer y Nauburg, ¿no? Ellas son dos, sobre todo psicoanalistas, que empezaron como a plantear todo lo que significa el uso del arte para en el enfoque terapéutico, ¿no? Y una de las cosas que plantean como punto focal es cómo utilizar los medios artísticos van a ayudar a comunicar, ¿ok? Y va a ser como un lenguaje. Lo artístico termina siendo el lenguaje para ayudar a las personas como a llegar a lo que llaman el insight. El insight para algunos espacios de psicología sería como el darse cuenta, ¿no? Para Nauburg hay que traer a la conciencia lo que está en el inconsciente, tomando en consideración como esos vocablos muy
del psicoanálisis, ¿no? Entonces, una de las cosas que para ellos, para ellas dos, se tornan muy importantes también es cómo estas personas van a acercarse a los recursos, qué hacen con estos recursos y cómo van a integrar estos recursos en todo su proceso. Eh, Kramer, que la vamos a ver más adelante con más detenimiento, tiene una lista de cuáles son las formas en las que las personas se acercan a los recursos, ¿no? Ellos tienen, bueno, si me acerco de forma persecutora, si me acerco más desde lo caótico, y que eso le permite como de alguna forma poder reconocer cómo la persona va como entrando en este proceso creativo. Entonces ellas serían como las que aportan, vamos a decir, esta mirada de lo que es la arte terapia, serían como las dos fundamentales. Luego tenemos, o sea, porque es tan importante el arte terapia, ¿no? Y aquí aparece dentro del espacio Daily, ¿no? Que es otro de nuestros autores importantes para reconocer dentro del espacio arte terapéutico, que la define como una modalidad psicoterapéutica que utiliza la actividad creativa como lenguaje no verbal para la expresión de contenidos y vivencias personales. Ayer hablábamos un poco sobre qué significaba el arte, ¿no? Y tenía que ver con esto, con comunicar, es un medio de expresión, es un medio que va a permitir llevar diferentes elementos de lo que nos está pasando a ponerlo en lo concreto. Y bueno, aquí Daily lo define muy bien, trata de cómo hacer esa definición. Una de las características principales de la arte terapia es que para todas las edades. ¿Okay? Si tenemos algunas dificultades o limitaciones, vamos a ponerlo así, si nos vamos a encontrar con algunas limitaciones con niños un poco más pequeños, aproximadamente con niños de 2 años, entramos como en estos espacios más del garabato, del juego, y no tanto a una creación de una obra, ¿no? Pero como veníamos conversando, que lo importante en arte terapia tiene que ver con el proceso, niños pequeños también pueden valerse mucho, lo pueden utilizar un montón. Otra de estas ventajas que nosotros encontramos dentro de la arte terapia es que se puede hablar del conflicto sin hacerlo directamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Respetando las defensas de las personas. Cuando se plantea por el uso de lo artístico, quienes más empezaron a trabajar con esto, los primeritos, vamos a llamarlo así, fueron los psicoanalistas, ¿no? Entonces van a encontrar como muchas ideas con respecto a mecanismos de defensa, a ser consciente de lo inconsciente, porque básicamente los psicoanalistas trabajaron muchísimo en torno al símbolo. Y cuando trabajamos en torno al símbolo, entonces entendemos que las creaciones artísticas como símbolos que se van agrupando y que se van organizando. Por eso se plantea esta idea de respetar las defensas de las personas. Cuando habla de las defensas, habla de esos mecanismos que tenemos las personas para poder mantener, para hacer que nuestra psique se pueda mantener lo más cuidada posible de lo que pasa en el exterior. Por eso cuando estamos ante situaciones de conflicto que suelen ser muy fuertes, que pueden llegar a ser incluso traumáticas, la psique se va a defender. Y al hacer esa defensa, pues el espacio arte terapéutico lo que quiere es respetar esto y no pedirles que por favor que tengan que hacerlo sí o sí. O sea, siempre llevarlo como este proceso. Se dice que el lenguaje de las imágenes es mucho más indirecto. Entonces, va a brindarte muchísima más seguridad de poder manifestar el conflicto. ¿Okay? Cuando a veces nos encontramos con muchos psicólogos y terapeutas que dicen, bueno, vamos a hacerlo concreto. Y al hacerlo concreto es esto, ponerlo en algún tipo de imagen, puede ser algo escrito, o sea, porque termina siendo un lenguaje indirecto. Y un punto que creo que es el determinante para toda expresión desde lo artístico es lo que tiene que ver con el distanciamiento estético.
¿no? Esa capacidad que tenemos de poder distanciar lo que pasa en el interior y saber que está afuera, ¿no? Ese distanciamiento va a permitir que la persona diga, bien, o sea, estoy hablando del conflicto, acá hay un conflicto, pero también lo estoy logrando manejar dentro de estos espacios. Entonces, esto sería como a grandes rasgos lo que es la definición del arte terapia. Pero ¿de dónde viene la arte terapia? Okay. La arteterapia no es algo que surgió tan fácilmente. Okay. En algunos autores dicen que surgió más por ego que por ego de los que en algún momento tenían el poder hegemónico, vamos a llamarlo así, de la enfermedad mental, porque bueno, aquí es donde aparece ese punto. Cuando se plantea la idea de que los enfermos mentales, entre comillas, porque vamos, estamos hablando del siglo XIX, en el siglo XIX no se hablaba de sufrimiento psíquico, no se hablaba de personas con sufrimiento psíquico, en sufrimiento psicosocial, no. Eran enfermos mentales porque había todo un estigma alrededor de esta situación. Entonces se empezaron a dar cuenta muchos de estos profesionales que trabajaban en estos espacios sanitarios, en los espacios manicomiales, que las personas, los usuarios, vamos, me gustaría más bien llamarlos usuarios, empezaron a hacer cosas, o sea, empezaron como a crear. Y dijeron, bueno, pero esto es extraño, ¿no? Entonces lo llamaron como se come ese arte extraño, es un arte exótico, y además como había toda una idea muy paternalista de esto del arte que hacían los locos, bueno, empezaron a ver que era una situación bastante desviada de lo estético. No era por un lado no estaba establecido dentro de las bellezas de lo que son las bellas artes, entonces como les parecía raro, entonces era exótico y hay que mostrarlo. Y uno de los principales, vamos a llamarlos recopiladores de este tipo de arte, es Hans Fridson. No me pregunten si pronuncié bien o mal, la verdad es que yo intento, pero no siempre me sale, que fue un doctor en filosofía, historia e historia del arte, que él era un psiquiatra que estaba como al encargado de distintas áreas en un espacio, en un psiquiátrico. ¿Qué fue lo que permitió empezar a mirar? O sea, mira, esta gente está haciendo cosas, ¿no? ¿Por qué hacen estas cosas? Y él tiene un libro que se llama Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales. Es un libro que si lo encuentran, buenísimo, para que puedan leer un poco sobre, o sea, la historia de esto, o sea, de dónde viene, por qué. Pero ya, obviamente, hay algunas cosas allí que ya están un poquito desfasadas, ¿no? Tanto él como otros médicos, empezaron a coleccionar. ¿Okay? Entonces empezaron a coleccionar distintas obras que hacían los locos, vamos a llamarlo así, para ver, bueno, de qué se trata. Pero lo único que les interesaba era todo lo que tenía que ver con lo patológico. ¿Okay? Porque ellos están dibujando es desde lo patológico. Incluso un grupo durante mucho tiempo fue llamado el arte psicótico, porque se hablaba de que la persona estaba pintando desde su psicosis. Y al pintar desde su psicosis, entonces las formas de pintar eran distintas, ¿no? Otro punto que también es importante resaltar en este lugar es que cuando se planteaba que el arte psicótico lo que iba a hacer es ayudar como a imponer el caos, ¿no? A hacer que todo se organizara, que vamos a darle como una reestructuración desde lo simbólico.
Entonces, eso lo que empezó a hacer es que, bueno, que dejaras de ver lo que significó el proceso de esta persona para poder llevar a cabo todo su arte, sino que lo que importaba era el final. O sea, cuál era el resultado. No importaba más nada. O sea, no importaba cómo llegó la persona a realizarlo, no importaba los sentimientos o emociones involucradas en ese momento. Lo único que les interesaba era el resultado. Entonces, bueno, este señor Frinson coleccionó hasta 5.000 obras de pacientes. Creo que es una de las colecciones más grandes que hay con respecto a las obras creadas por, por personas, ¿no? Él no llamaba creación, él los llamaba creaciones porque para él significaba solo acción de crear, pero no llegaba nunca a decir que era una obra, ¿ok? Sino simplemente él lo que está es creando cosas y ya está. Y las coleccionaba y listo. Muchas de las cosas que pasaban que él lograba ver en estas creaciones de los locos, como lo llamaba él, era que iban a predominar muchísimo las sexualizaciones a nivel formal, ¿no? Porque eran como buscar transgredir lo que era real, buscaba esto que les decía, como intentar darle un orden al caos. Entonces eso hacía que estas pulsaciones, vamos a llamarlos desde lo instintivo, fuesen lo que él llamaba raras, que eran cosas raras lo que hacían ellos y para él y para muchos en ese momento siempre fueron raras. Lauris, te escucho. ¿Sí? Sí, dime. O sea, que no, pero no estaba yo solicitando ninguna pregunta. Ay, que vi que levantaste la mano. Ah, ya. No, pero no era para... Ah, perdón, Ya. tranquila. Y lo último es que en ese tiempo lo llamaban también la pintura catatónica. Okay, la pintura catatónica era una pintura, ellos decían, bueno, que las personas tenían necesidad específica de tener que pintar, no podían como aguantar ese impulso y tenían que pintar y pintar y pintar y pintar y pintar y pintar y pintar. Entonces, esos son como los elementos que tomaba en consideración para ese instante. Ajá. Luego yo hice acá un cuadrito, ¿no? Que en este cuadrito pongo como unas diferencias que me parecen importantes reconocer entre lo que sería el arte psicótico y lo que es la arte terapia, porque así como hay diferencias, hay similitudes, tomando en consideración que son parte del origen. La primera similitud es que la creación artística es un canal para expresar el malestar y la experiencia de enfermedad. Okay, la plantean como enfermedad mental, en este momento lo plantearemos como sufrimiento psíquico, como sufrimiento psicosocial. Luego ofrece la posibilidad de restablecer a nivel imaginario el orden simbólico. ¿Okay? Todo esto que nos viene pasando, pues yo lo voy a poder llevar a este espacio de lo imaginativo. Y no se crea para un mercado, sino que se crea ni para instituciones oficiales de arte. Por lo tanto, no hay que estarse preocupando mucho por si está bien según los cánones estéticos oficiales, ¿no? Entonces era como más desde ese otro lugar. Y la diferencia, creo que son diferencias muy importantes, es que no se promueven las pinturas catatónicas, sino que se va a guiar todo el proceso creativo para tratar de profundizar, ya sea a nivel verbal o a nivel simbólico. Y nunca, y eso creo que tenemos que tenerlo como yo siempre lo pongo así como es lo principal. No tenemos que conservar ni archivar las obras de las personas que van al espacio. Esto no es una historia clínica. Okay, los dibujos que hacen las personas no es una historia clínica, son sus creaciones.
¿ok? Y como son sus creaciones, son de esa persona. Y se las puede llevar, puede hacer lo que quiera, conversamos en torno a esta creación, pero nunca, nunca nos quedamos con ellas y además tampoco las exponemos a menos que tengamos el consentimiento informado de cada una de esas personas o que en el grupo, de repente en el grupo terapéutico, arte terapéutico, decidan que si quieren hacer una muestra de todas las cosas que hicieron durante ese taller. Pero eso siempre tiene que ser algo completamente consensuado. Nosotros no podemos tomar decisión, ningún tipo de decisión sobre la obra de otra persona. Y aquí lo dejo como modo de reflexión. O sea, no es casual que el arte psicótico empiece a descender cuando entra la arte terapia como espacios de formación y de capacitación en países anglosajones. ¿Por qué? Porque entonces cuando se empieza, vamos a llamarlo así, a democratizar el conocimiento, cuando deja de estar solamente en el espacio del psiquiátrico, sino que empieza a buscarse otros lugares, ya deja de ser arte psicótico y empezamos a reconocer que existen otras formas de poder expresar y poder hablar desde lo artístico. Luego tenemos por acá al art boot o al arte marginado, ¿no? Y este movimiento tiene una característica muy interesante, es que para ellos la locura es genialidad. Los locos son genios y por lo tanto son completamente revolucionarios a lo que es la sociedad, ¿no? Entonces lo planteaban como una subversión política, empezaban a hablar de que, bueno, hay que liberarse de todo lo convencional, hay que ir en contra de la cultura, entonces tenían más esta idea de dejar de lado las bellas artes y empezar a hacer un tipo de arte que fuera en contra de eso, tiene que ir en contra de todas estas cosas que nos están imponiendo, ¿no? Entonces, lo que planteaban ellos es que tanto los psicóticos como los marginados son portadores de un saber diferente. Ellos, para Jean Dubuffet, también no recuerdo bien cómo pronunciarlo, ellos decían, esta gente sabe, ellos saben lo que están haciendo, no son locos. Había toda esta idea de que al marginarlos de la sociedad, de alguna forma, estaban quitándole el protagonismo a su saber. Entonces, una de las cosas que querían era, bueno, vamos a darle protagonismo a este saber, vamos a ponerlos en la vista de todos, vamos a hacer que sean escuchados, que sean vistos desde el espacio artístico, ¿no? Y acá hay una diferencia también que me parece interesante ponerla en cuestión, es que el Art Boot lo que quería era crear, o sea, la arteterapia no era creada para el público. O sea, eso sería como lo común. La arteterapia no es creada para el público, pero el motivo es distinto. ¿Ok? En la arteterapia lo que nosotros buscamos es crear un espacio íntimo, seguro y no público. Pero en cambio, el Art Brut lo que quería era menospreciar a las instituciones artísticas. O sea, tampoco es que estaba tan interesado, sí, el movimiento tampoco estaba tan interesado en que el espacio fuese íntimo o seguro. Estaba más interesado como en otro tipo de cosas. Bien, hasta acá que sé que yo me estoy escuchando hablando rápido. ¿Cómo vamos? ¿Se Bien, entiende? se ¿Bien? entiende. Por Ok, lo menos para mí sí. ok, perfecto. Bueno, me dan un segundo que tengo que conectar una lámpara porque ya se me está yendo la luz y no estoy viendo bien.
Muy bien. Ahora vamos a plantearnos cuáles son los principios básicos de la arteterapia. Okay, la arteterapia tiene 5 principios básicos que son importantes reconocerlos para poder trabajarlos de la mejor manera posible. El primero con el que nos vamos a encontrar es con la proyección artística. ¿Okay? La, la proyección artística tiene que ver con esa capacidad que tiene la persona para poder manifestar, vamos a ponerlo en esos términos, todo lo que el conflicto o los problemas que empiezan a tener, los puede traer a este material artístico, los proyecta en el material artístico y puede explorarlos, puede observarlos, puede tocarlos, se vuelve más concreto. Al volverse mucho más concreto, entonces la persona va a poder como mirar toda esta construcción de su obra, ¿ok? Y va a poder ver, o sea, cómo esta misma producción unos días es de una manera, otros días es de otra, que puede ser tan cambiante como las propias situaciones que está viviendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me permite a mí, por ejemplo, la proyección artística como arte terapeuta? Que en la medida en que yo veo cómo cómo va cambiando la simbología, vamos a decir, en esta obra, me permite también a mí poder adaptar los objetivos que yo estoy teniendo con este usuario o con esta usuaria. ¿Ok? Entonces bueno, listo. Yo ahora estoy viendo que esta persona está teniendo menos dificultades con materiales más de tipo pictórico. Entonces, buenísimo. Yo voy a poder llevarla por ese lugar, saber qué quiere, cómo puede manifestarse con eso, desde lo pictórico. Me estoy dando cuenta que está empezando a proyectar muchísimas más cosas relacionadas con su infancia. Bueno, entonces puedo empezar a crear un objetivo que me permita ver qué situaciones de la infancia podemos empezar a desarrollar, podemos empezar a mirar, podemos empezar a ejecutar. La proyección artística para yo como arteterapeuta poder mirarla, necesito ser sumamente observador u observadora de la persona que tengo enfrente. Por eso no es, vamos a llamarlo tan generalizada, ¿ok? Es necesario siempre tomar en consideración lo que la persona hace y preguntar acerca de lo que la persona hace. Dentro del discurso para poder manejarnos con la proyección artística, siempre nosotros vamos a hablar en torno al símbolo. ¿Qué quiere decir hablar en torno al símbolo? Que yo voy a hablar única y específicamente de lo que veo en esa obra. De más nada. O sea, no hay más nada de lo que yo tenga que hablar. ¿Ok? Entonces yo les traje un ejercicio pequeñito, una cosa como sí, yo diría que es pequeñito, que tiene que ver con la proyección artística y con mirar en torno al símbolo. Miren cómo va a ser esto. Lo vamos a hacer hoy, que apenas estamos aprendiendo un poco sobre esto de la proyección artística y de mirar en torno al símbolo y después vamos a repetirlo mucho más adelante cuando ya tengamos como un poquito más, vamos a llamarlos de cancha, por así decirlo, en esto de mirar en torno al símbolo. Entonces, déjeme dejar de presentar este para presentar otro.
Yo les voy a presentar esto. Esa es una obra que está allí. Les voy a dar 2 minutos máximo para que vean esa obra. Y luego me van a decir qué creen que está pasando en la obra, qué sienten cuando ven esta obra y qué cosas les llamó la atención. Esas son como las 3 cosas que vamos a mirar de esa obra. 2 minutitos les doy. Listo. Coméntenme. ¿Quién quiere hablar de lo que ve, de lo que le hace sentir esa obra? Yo creo que posiblemente son obreros. Ujú, Se me pasaron 2 cosas. Voy por ok. la primera es que son obreros, tal vez que están ocupando una casa o que están esperando que los desalojen, está con esta actitud como de protección. Hay una picota encima de la mesa. Ujú, Y no sé si es un fusil o algo así al lado, no alcanzo a distinguir, está oscuro. ok, sí. Y por el otro lado, que creo que no es, pero se podría pensar igual, es una actitud amenazante del hombre hacia la mujer. Ok. Pero voy más por la primera tesis. ¿Y qué te hace sentir la obra? La desprotección en la que están muchas personas en trabajos precarios, que es una Mm, cosa histórica. No hemos avanzado nada en esos elementos, capitalismo mediante, etcétera. bien. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir algo de esa obra? Bueno, se Algo ve similar. esencialmente. Hablamos las tres al mismo tiempo. Ah, ok. Ya. ¿Quién Ajá, habla entonces? No. ¿Quién, Bueno, quién habla? bueno, yo pienso que son personas que están como en una situación precaria, Ujú, eh, están como interactuando, se ve el ambiente en el que se encuentran es así como un poco turbio, se ve, está oscuro, hay apenas una señal de luz que se proyecta sobre uno, sobre la mujer más que en el hombre. Él tiene una postura así como, no sé si de observador o no sé de qué, pero esa es la impresión que me da. O sea, a mí esa imagen me genera así como preocupación más bien sobre el ambiente que se percibe allí, por la ok. herramienta que se encuentra sobre la mesa, la oscuridad, ¿Quién? pero podría ser que estén en una situación precaria y por eso Ok. está oscuro. Eso. Estamos viendo cuestiones con la situación precaria. Ok. ¿Quién más tiene algo más que crea? O sea, aparte de esa situación que se ve, yo también veo, o sea, en una parte, en un momento lo percaté que si bien el hombre mira para afuera, pero la mujer está pendiente dentro de la misma escena de lo que está pasando tanto con el hijo como con el hombre.
no sé, lo vi como una sensación de que esta persona, claro, pues mira hacia el exterior, mira la parte de tal vez lo que lo rodea, pero la mujer está mirando por la parte de lo que está pasando dentro de su círculo más cercano. Ujú. Pero la mismo, ese problema de la parte precaria, de la parte, no sé si se nota desde su rostro, de su corporalidad, por ejemplo, del hombre con la mano empuñada, de mirar hacia afuera, no de una manera tan amable, y la mujer con esa postura también encorvada y también con una mirada un poco más de la misma forma preocupada de que no la están pasando nada bien. Y eso es la sensación que dan, que no la están pasando bien dentro de esa pintura o dentro de ese mundo que están viviendo, que plantea el autor. Bien. ¿Alguien logra ver lo que tiene la señora o la mujer en los brazos? Parece ser un bebé. Es un bebé. Ujú. Fíjese que esa obra se llama Sin pan y sin trabajo. Entonces, las características que estamos viendo allí nos hablan un poco de esto. Bueno, primero, cómo se ve la mujer se ve como que estuviese muy delgada, ¿no? Se ve como una mujer delgada, como que se siente la mesa sin nada, también es una forma de mostrar en la obra que no hay nada, ¿no? Eso que decían de cómo se ve como el tipo como violento, como agresivo, lo da la idea del puño y el movimiento de la silla. No sé si ustedes lo logran ver porque es una obra oscura, ¿ok? Pero la silla está como hacia adelante, como si se estuviese moviendo. Entonces, ahí hay algunas, vamos a llamarlos, algunas claves que suelen darnos los artistas para poder ver una obra. Y es hacia dónde va la luz, ¿ok? Las luces y las sombras. Y las luces, generalmente nuestros ojos se van a ir a donde sea que esté iluminado. Cuando nosotros vemos, una de las cosas que más se ilumina son las manos del hombre, el pecho de la mujer y la herramienta que está en la mesa, junto con la mesa que no tiene nada. Y lo otro que se ilumina un montón es lo que está pasando afuera. Entonces, parte de cuando nosotros interpretamos es a través de los símbolos, es viendo lo único y específicamente que hay ahí. ¿Ok? Ahí hay una mujer, hay un hombre, hay una situación que parece violenta por la forma en la que está la mano. O sea, de eso se trata, mirar en torno al, al símbolo. Miren esta. ¿Qué pueden decir de esta? También muestra condiciones laborales precarias, no hay hacinamiento, no hay condiciones de seguridad, hay pobreza. Lo importante es la línea productiva, no las personas. ¿Cuántas cosas ven que están pasando al mismo tiempo? Muchas. Muchas. O sea, es que también genera o sea, el tema que usted dijo sobre la luz, yo veo que la luz enfoca principalmente dos cosas, que o sea, primeramente el ojo se dirige al instrumento de trabajo y no a los trabajadores, y después la luz va hacia las personas que están trabajando, porque si uno empieza a ver la oscuridad, si bien sí hay personas que están trabajando, pero hay personas más que están bebiendo, otras que están lavándose, sobándose la espalda.
pero esas personas, hasta hay un hombre que está tomando, pero esas personas quedan como en la oscuridad, que no le ilumina casi nada, casi la iluminación está en la parte de las personas que están trabajando y enfocado también al instrumento de trabajo. Ujú. Esta obra se llama La fiebre del hierro. Entonces, lo único importante en esto tiene que ver con el hierro. O sea, el resto, que serían los trabajadores, dejan de tener importancia para el autor. Ahora, de esta les voy a preguntar, ¿qué creen de la obra? O sea, ¿qué pueden ver en la obra? Y ¿cuál creen que es el vínculo entre estas dos personas? Yo creo que allí hay un vínculo familiar, Ujú. este, por la forma en que están ellos. Me perdió la imagen ahora. Ok, ahí lo veo. Un vínculo familiar están como en una acción de consuelo mutuo, por la forma en que tienen tomadas las manos, por el apoyo de las manos de uno sobre el hombro del otro. Y el enfoque de la mirada también como que te hace pensar que hay una pérdida de algo o de alguien. Eso es lo que me genera la imagen. ¿Por qué te hace pensar que hay una pérdida, Por Laura? la expresión de su rostro y el enfoque de la mirada, ambos mirando hacia un solo lugar, pese a que ellos pareciera que estuvieran consolándose mutuamente, no se están mirando a sí mismos, sino tienen la mirada enfocada hacia el exterior, hacia algo, una mirada perdida. Ok. Ujú. ¿Quién da más? A mí me llama la atención el tema de las manos, porque en general en esa época la demostración afectiva entre hombres es bien rara. Las fotos como familiares son muy frías, tienen una estructura donde se posiciona el jefe de familia, la señora, los niños en un lado. Entonces se me sale absolutamente esas representaciones clásicas. Ok. Esa es una muy buena apreciación, Joana. ¿Quién más? ¿Alguien más que vea algo? Bueno, de esta obra se llama Amigos, pero de esta obra se especula mucho, un montón, porque una de las cosas que parece que el autor quiso mostrar era una relación amorosa, que para aquel momento no estaba como bien vista. Por eso hay como un acercamiento, pero al mismo tiempo no es tan evidente ese acercamiento. Hay, hay algo allí, quizás cuando nosotros vemos ver la imagen te da a entender que hay una cercanía allí, pero no tanto, no me acerco tanto. Te, te tengo la mano, pero también te tengo el hombro. Bien. Eh,
Lauri, fíjate que una de las cosas que para nosotros es muy importante cuando vemos una, una obra es poder identificar el por qué creemos que eso está ahí. Si llega un usuario o una usuaria a mi espacio arte terapéutico, yo dejo que la persona hable un poco de su obra, no sé, bueno, se trata de dos amigos que no pueden, no sé, que no pueden estar juntos, se trata de dos hombres que no pueden estar juntos, entonces prefieren ser amigos y tal. Yo necesito primero que la persona hable de esa obra, para yo después poder decir lo que yo creo y lo que yo veo en la obra. Yo, por ejemplo, eso, veo dos manos que se toman, veo una persona mayor que está tocando el hombro del otro, hay cercanía. Sin embargo, si hay algo con lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, es con lo que decimos acerca de la expresión del sujeto, ¿no? Pero sí está bien que nosotros podamos decir lo que nos hace sentir. O sea, por ejemplo, a mí, cuando yo vi por primera vez esta imagen, a mí me hizo sentir que algo estaban ocultando. Me dije, aquí hay algo que se oculta. No sé por qué yo decía, yo siento que en esta imagen algo se oculta. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en contacto con lo que nosotros sentimos con respecto a esa imagen, eso sí lo podemos devolver. Aunque eso nos va, porque le va a permitir a la otra persona cómo saber que su obra, que su creación, sus obras, lleguen a tener en otras personas otro tipo de sensaciones o sentimientos que no tienen que concordar con lo que la persona quería expresar. Sí, o sea, hay momentos en que, bueno, a mí me parece que esto es una obra hermosa que habla de la alegría y la verdad es que el autor lo que está hablando es de la tristeza. Pero está bien que una persona en un espacio arte terapéutico tenga la capacidad de poder ver que hay diferentes perspectivas o diferentes miradas de una obra. Pero la primera que vamos a escuchar es su propia perspectiva, lo que esta persona habla de su obra. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá para volver con los principios. Entonces, ese principio que acabamos de ver tiene que ver con la proyección, o sea, la proyección artística que hace y cómo nosotros podemos utilizar esa proyección artística para poder hablar de esta obra o de esto que está acá. Luego tenemos que me funciona lo que pasó anteriormente con esto, que es la relación triangular entre el arte terapeuta, la obra plástica y el paciente. ¿Okay? Se dice que es una relación triangular, se dice que es una terapia de triple acción o una terapia en 3 dimensiones. Cuando nosotros nos vamos a los espacios psicológicos, una de las cosas que tenemos es terapeuta, paciente y ya. ¿Okay? De vez en cuando nos vamos a tener un test, ¿okay? Pero el test no tiene tanto ida y vuelta como puede tener una obra. Entonces, la arte terapia es la que por primera vez como que introduce un agente nuevo, que sea plástico, visual, incluso musical, concreto. Cuando esto se hace concreto, entonces yo lo puedo utilizar, lo puedo discutir, actúa como un mediador. Cuando yo como arteterapeuta hablo de la obra del otro, estoy generando también un elemento de transferencia y de contratransferencia. O sea, cuando yo estoy en el espacio arte terapéutico, la obra tiene influencia sobre mí, la obra tiene influencia sobre el usuario tiene influencia sobre la obra, el usuario tiene influencia sobre mí, la obra es la única que está como que no que hace solito su trabajo, ¿no? Entonces, que un arte terapeuta necesita poder reconocer que está vamos a llamarlo, en esta relación triangular, porque además
durante el proceso en el que se realiza la obra plástica, la persona está en tarea. ¿Okay? Está haciendo una tarea, está viendo cómo se usan los distintos elementos artísticos y por lo tanto puede llegar a ser una experiencia novedosa. ¿Okay? Cuando nos enfrentamos a una experiencia novedosa, entonces se ponen en acción conocimientos, experiencias previas, y entonces yo esto puedo modificarlo, puedo hacerlo más efectivo, puedo hacer que la propuesta plástica cambie. Entonces, cuando una persona logra con este, vamos a llamarlo con este agente nuevo que es la obra, poder ensayar diferentes situaciones para resolver problemas plásticos, lo mismo va a pasar en su proceso para resolver situaciones psicológicas, ¿no? Entonces, este proceso que tiene la persona de, bueno, no sé cómo manejarme bien con la acuarela, entonces mejor utilizo el acrílico, que es algo que ya he manejado con anterioridad. Mira, este acrílico está como un poco, vamos a llamarlo como un poco denso, bueno, capaz le pongo un poco de agua. Entonces, poder mirar todo el proceso de la creación de la obra es lo que me va a permitir a mí como arteterapeuta devolverle a la persona estas capacidades, habilidades y competencias que empieza a desarrollar durante el proceso de la creación de la obra. Una vez que esa obra ya está, que ya la podemos ver, que la podemos tocar, entonces aparece otra parte interesante del proceso arte terapéutico que es hablar de la obra. ¿Okay? Entonces aquí es cuando es hablar de la proyección artística, que me hace sentir a mí, que le hace sentir al otro, que veo yo en esa obra. Y como dije anteriormente, nunca hablar de lo que no vemos, sino exactamente de lo que vemos. Está bien dentro del arte terapia poder hablar de las emociones, perdón, que me generan a mí las obras de las personas que van a mi espacio. Está bien, porque le permite también al usuario tener una conexión genuina con el arte terapeuta. Cuando alguna de estas emociones, por alguna razón, pueden llegar a ser un poco, vamos a llamarlas, pesadas, pueden ser complejas para que la persona la pueda sobrellevar, entonces a ello tengo como que utilizar como esta otra parte más desde lo terapéutico y evitar hablar de lo emocional. O sea, cuando ya me movió demasiado emocionalmente, que ya yo empiezo a ver que es una situación que yo no lo estoy logrando manejar dentro del espacio arte terapéutico, entonces es mejor llevarlo al otro, como al lugar más de la terapia y decir, bueno, esto lo dejo para mí, para otro lugar. Porque además, todo arte terapeuta necesita tener siempre un espacio de terapia propio que le permita poder manejar situaciones que se generan en estos espacios de acompañamiento arte terapéutico. Bien. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer eh, una pequeña pausa para que podamos manejar lo siguiente que vamos a hacer. En esta pausa, ustedes van a ir a buscar sus materiales. La acuarela, agua, pinceles y la bombilla. Y el papel. Nos vemos a más o menos en unos 10, 15 minutitos para empezar a hacer esta actividad y poder mezclar esta actividad con la siguiente parte de la teoría. ¿Okay? Lauri, si no tienes acuarela, puede ser café, té. También puedes pintar con té.
Listo. Estamos por acá. Acá estamos por lo menos. Bien, Acá también. bien. Vamos dos. Ya estamos dos. ¿Tienen a la mano ya la acuarela, el pincel, el agua, el papel? Sí. Sí. Sí, Ok. Solamente falta Joana y Lauris. Estoy lista Hasta ahora se va a entender. con lo que pude Dime. encontrar. Que estoy lista con lo que pude encontrar. Bien. Lograste lo que yo creo que se te va a dificultar un poco, pero esto puede ser una prueba interesante. Es Bueno, como vamos a usar, solo encontré café, una bombilla y agua. Ni siquiera tengo pinceles. ok, y papel. Papel sí. Y tendrás por casualidad papel un poquito grueso, que no Sí, sí sea, tengo. Papel, ese es el que tengo, papel grueso. perfecto, tipo de acuarela. Exacto. Mejor todavía. Ahí lo que te va a pasar es que vas a tener que ponerlo como por gotitas Con la bombilla. con la bombilla. Sí, va a ser un Ya. poco extraño, pero lo vamos a lograr. Vamos a ver. Vamos a ver Claro qué que sí. pasa. Así es. Hasta ahora se va entendiendo. Sí, bastante bien. Ok, bien. Porque estoy tratando de hablar pausado, con calma, porque yo hablo muy rápido. Entonces, bueno, por ahí, entre las recomendaciones que me dieron es, Virginia, ¿puedes hablar más lento? Yo, sí, sí, sí. Procuraré hablar más lento. No se preocupe. Se entiende. Bueno, vamos entonces a hacer la consigna. Como ayer les dije, soy yo. Voy a dar la consigna y como ustedes la comprendan, la hacen. Pueden hacerme una que otra pregunta, pero lo ideal es que como llegó la consigna, la puedan realizar. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. En su hoja, ¿ok? Con el pincel, o en este caso de Lauris con la bombilla, van a poner gotas de, de alguno de los pigmentos de acuarela, pero con mucha agua, muchísima agua. Y con la bombilla van a Tengo que, soplar en diferentes direcciones. Bien, con el pincel ponen una gota y con la bombilla soplan en diferentes direcciones. Lo pueden hacer con un solo color, con dos colores, con tres colores, como quieran, pero solamente vamos a dejar gotas de agua y hacer que la acuarela se movilice con la fuerza de el soplido. ¿Alguna pregunta? no. Estoy preparando mi pintura con café. Bien. Y si pueden, por favor, enciendan sus cámaras para ver cómo trabajan, porque como en arte terapia lo importante es el proceso. Yo no hago nada con ver la obra, sino las veo ustedes haciendo el proceso. Bien, Vamos a abrir acá. ahí está. Excelente.
Les doy un tips para que no se mareen tanto. Pueden cortar la bombilla para que el trayecto del soplido no sea tan largo. Y esto les va a servir cuando trabajen con niños. Necesitan una bombilla así, chiquitita, para que ellos no se mareen mientras hacen ese trabajo. Ajá. La actividad tiene una segunda parte. ¿Ok? La segunda parte consiste en dejar secar un poco el papel. Para eso, si pueden, lo mueven, porque así también termina como de desplegarse un poco el agua. Y con un fibrón marcador o lapicero negro van a hacer un delineado
alrededor de cualquier figura o figuras que vean en la hoja. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, no, aquí no se nota, pero buscan hacer como un delineado por los distintos lugares donde queda como la mancha de la acuarela, como si le hicieran un borde.
unos 2 minutos más y compartimos. Bueno, ya pasaron los 2 minutos. Ay, a mí no me gusta cortar las actividades porque yo sé lo que es hacer estas actividades con que todo fluye, todo líquido, todo. A mí me encantan, pero bueno, en cuestiones de este espacio tenemos que cortarlo. Lo bueno es que ya saben cómo es la actividad y que seguramente la pueden repetir cualquier cantidad de veces en su casa. Entonces, ¿qué es lo que me van a comentar? Me van a comentar qué les pareció. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Cómo se sintieron? ¿Y qué cosas consideraron que fueron como un desafío para ustedes con esto? Y de repente, si no tuvieron ningún desafío, todo perfecto. Y muestran lo que hicieron y nosotras vamos a mirar qué figuritas o qué cosas se encontraron en esa obra. Bien, ¿quién quiere comenzar? Bueno, comienzo yo. Bien, Romina. Me encontré con la dificultad de que no estoy usando el papel adecuado, no es de acuarela, es un papel de, de bloc de dibujo que es un hilado. Entonces, obviamente que la gota, o sea, el papel se pone demasiado blando y se tiende a romper. Entonces, esa fue la dificultad, pero en general me encanta, porque a mí me encanta cómo trabajo con mancha y darle significado. Y muestro el trabajo. Sí. Ya. Ah, mira. ¿Qué, qué imagen pues, dices tú que ves ahí? Tú, Romina, ¿qué encontraste en esa imagen? Un ojo Ujú. con lágrimas. Bien. Yo veo una mantarraya, Ujú. ¿ok? ¿Ves? Está interesante cómo cada uno tiene una perspectiva diferente. Qué bueno, Romina, que pudiste compartir esto de no tener el papel adecuado, porque una de las cosas que hace que nos podamos sentir como un poquito aprensivos con estas actividades es no tener de pronto el material que haga que corra bien la acuarela. Así que bueno, gracias, Romina, por compartirlo. ¿Quién más? Lauris. Yo, lo que salió de acá es con café, pero quedó toda la hoja manchada, así lo tenemos. Ujú. ¿Y qué imágenes pudiste buscar por allí?
Yo solamente veo imágenes indefinidas, en realidad. O sea, que fueron como espacios blancos que quedaron que me dice que tengo botella baja, como espacios blancos que quedaron dentro de las manchas. Ujú, Claro, como no usé colores, entonces solo hay café y dejó algunos claro. espacios blancos. ¿Te gustó la actividad? ¿Te sentiste Sí, bien con sí, soplar, mover? sí, Ok. absolutamente. Había hecho esta actividad antes con Ujú, niños, ujú. como darles arte precisamente. Está el teléfono. Te perdimos. Ah, bueno. Se fue, se le acabó la batería, me parece. ¿Quién más? Acá. Ujú. Eh, tenía papel de acuarelas, pero parece que las acuarelas fueron a parar a la casa de mi hija. Cosas que pasan. Así que lo hice con café, Bien. pero puse primero el agua y después le salpiqué café encima para que agarrara distintas tonalidades. Ah, Hace rato distinto. que no pintaba con agua. Me entretuve haciendo correr las bolitas de agua encima del papel. Y como si fueran Ajá, bolitas de mercurio, tal cual. y quedó eso. Parece que le eché mucha agua todavía. Pero Ujú. mucha luz. ¿Qué imágenes puedes encontrar tú ahí? Me dio la idea como de geoglifos, Ujú, así tipo Nazca o desierto. Puede ser tal cual. influenciado por los colores también. Y hay un perrito por ahí. ¿Dónde quedó el perrito? Ah, mira, sí, ahí hay un perrito, es verdad. Bien. ¿Te pareció algo desafiante? No desafiante, me entretuve con esto Mm, como de más lúdico, de empezar a jugar con la pintura y hacerla correr para allá, para acá, para que se junten las bolitas de agua. Y Perfecto. me entretuve. Buenísimo. Qué bueno que haber utilizado la palabra lúdico. Eso es clave en esto. Bueno, me quedan dos. Mm, eh, Ajá. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, claro. Lo que yo veo, no sé, mientras veía, o sea, empecé con la primera parte de la burbujita de agua y formé esto y lo asocié a Ujú, una mariposa. Y en base a esto traté de direccionarlo haciendo flores con la, ¿cómo se llama? Con la bombilla. Y lo giraba ujú, porque fue como, entre comillas, mi propósito en verdad, hacer más flores y hacer algunas mariposas también. ok, Todo iniciando de la primera figurita que armé. ujú, Lo encontré fantástico, la puesta, la estrategia, y cuando empecé a usar la bombilla, lo primero que se me vino en la mente, la verdad, fue que esto a mis niños los van a maravillar en el colegio si lo hago hacer esto. Y después ujú. empecé a pensar, ¿a quién le va a costar? ¿A quién no? Y así. Claro. Pero Y no, el tips de cortar la bombilla es claro, necesario. de hecho lo intenté al tiro cuando lo dijo y empecé a pensar cuál le facilitaría más esto, a quién no, pero me encantó. Qué bueno que lo hayas disfrutado. Bueno, Yasmin. Profesora, tengo un problema. Lo que pasa es que no se me seca lo que pinté con agua. Ah, pero puedes mostrarlo o está goteando mucho. Sí está goteando, lo voy a intentar, pero se... Ay, a ver. No se No. puede. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a esperar que se seque y la próxima semana nos los muestra. Pero ¿qué te pareció la actividad? Súper entretenida. Ujú. ¿Hubo algo que te costara hacer? No, es que lo sentí así como súper lúdico, que uno podía jugar con la bombilla, entonces me encantó. Buenísimo, qué bueno, Yasmin. Bueno, fíjense que parte de lo que es necesario dentro de
de los espacios arteterapéuticos para mí es la combinación de lo que hubo hoy. Empezamos toda la estructura, que en arteterapia esto, bien conceptual, bien de dónde viene esto, y de repente, ¡pum!, cortamos con algo lúdico. ¿Ok? Porque parte del proceso que nosotros tenemos que llevar con arteterapia también tiene que ver con capacitar a la persona para que comprenda qué es la arteterapia, cómo se utiliza, pero también que se pueda conectar con lo lúdico, conectar con otros espacios, no solamente no espacios tan estructurados. Por otro lado, parte de lo que venimos hablando de los principios básicos, ustedes van a dejar esa obra ahí. Van a recordar un poco lo que conversamos en este ratito de la puesta en común para que vean cómo los principios básicos que vamos a ver a continuación tienen un anclaje con esta actividad y con la forma en la que vamos ampliando la clase, ¿no? Es decir, cómo vamos nombrando nuevos elementos, cómo vamos utilizando elementos artísticos y de qué forma vamos atravesando como esto de tener que vivir la arteterapia. Entonces, yo voy a continuar por acá con la siguiente. Pude volver ahora. Sí, nos dimos cuenta que te nos habías ido. Sí. Uh-huh. Fíjense con lo que venimos ahora, ¿no? Lo que tiene que ver con la perspectiva y la distancia. Cuando ustedes estaban haciendo esta actividad, ¿ok? Una de las cosas que siempre tratamos de manejar las consignas arteterapéuticas cuando estamos en el espacio arteterapéutico es también invitar a la persona a pensar en alguna situación, ¿ok? Generalmente empezamos con una temática. Bueno, ¿qué te parece si hoy hablamos sobre los vínculos familiares, ¿no? ¿Y por qué? Porque venimos con un objetivo con este usuario. El objetivo que yo tenía hoy con ustedes era completamente lúdico. Algo lúdico, vamos a echar agua en ese papel y a soplar. Pero cuando ya yo tengo un objetivo específico, entonces ahí es cuando el aspecto de la distancia me va a servir un montón. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de la distancia, o sea, cuando yo voy a llevar, o sea, de lo psíquico, ese tránsito de lo psíquico a lo físico, en este soporte real, que sería como la obra, va a ayudar a que la propia persona se pueda distanciar de esas acciones irracionales y poder explorar, entender, ordenar. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a hacer un tipo de consigna que sea específico, vamos a pensar en un juguete favorito y lo vamos a recrear en arcilla. Entonces, bueno, todo lo que atraviesa el proceso de esa persona, de mira lo que estoy haciendo, cómo era ese juguete, cómo lo manejaba, qué hacía. Entonces, va a permitir que la persona empiece de alguna forma también a construir como una producción en tercera persona, ¿no? O sea, ya no solo soy yo con mi problema o mi situación, sino que hay una producción que me va a permitir hablar de esa situación y que yo la puedo intervenir de distintas formas. Puede hacer muchísimas cosas con esto, ¿no? Porque ya no hay, ya la situación no está solamente en mi psique, también está en lo concreto. Entonces puedo intervenir, puedo cortar, puedo volver a hacer, puedo volver a poner, puedo agregar, por ejemplo, más colores. Fíjense esto que hizo Sheila, que ella, mira, bien específico, dijo, yo hice una mariposa y de esta mariposa, entonces ahora quiero hacer flores. Ella logró intervenir de forma como bien autónoma lo que quería con eso. Y que eso se lo permite es la distancia que hay, ¿okay? Cuando yo no tengo que hablar tanto de esto. Y esto también va a ayudar a que la persona pueda posicionarse desde diferentes lugares.
Ok, bueno, hoy ahora soy escritor, yo mañana soy lector, después soy un pintor, luego puedo observar, ahora tengo una audiencia, soy artista, soy espectador. Y esto le permite a la persona poder como manejarse en todas esas posiciones y tener diferentes perspectivas desde esas posiciones. ¿Ok? Y cuando nosotros lo hacemos, por ejemplo, arte terapia en grupo, en un momento somos el artista que hace su propia obra y también somos espectadores de la obra del otro y también somos observadores de la obra del otro. Entonces, hay un movimiento que se genera y diferentes formas de ver eso concreto que yo estoy trayendo al espacio de arte terapéutico. Luego, otro de los principios tiene que ver con la experiencia no verbal. O sea, fíjense que durante todo el proceso que ustedes estuvieron soplando, si bien no tenían otra opción porque o soplan o hablan, porque no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, la mayoría de las consignas arte terapéuticas suelen hacerse en un momento como de mucho silencio, porque la persona cuando está en este proceso de hacer cosas, tiene un diálogo interno. Está siempre haciéndose preguntas con respecto, bueno, estoy usando bien el material, ¿será que que esto es así? O esas preguntas que nos hacemos con respecto, uy, ¿será que entendí bien la consigna o no entendí bien la consigna? O, uy, este verde le quedaría muy bien. Ese diálogo que tiene ahí el, el usuario y la usuaria es sumamente fértil, sobre todo cuando por alguna razón se le ocurre compartirlo con el arte terapeuta, ¿no? Entonces, ¿sabes que estaba haciendo este dibujo? Y de pronto pensé, ¿por qué no utilizo otro material? So, ese diálogo, esa experiencia de diálogo interno es súper enriquecedora para el proceso arte terapéutico. Cuando nosotros o utilizamos pues, estos medios artísticos, la capacidad de expresar y de comunicar de una persona se va a ampliar, porque va a permitir que esos estados mentales, o sea, sean como muchísimo más fáciles de acceder. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando está el lenguaje verbal bloqueado, hay una dificultad bueno, para dominar, para poder entender, para gestionar. Pero como acá no tenemos que hablar, la persona no tiene que hablar mientras está realizando su obra, esos bloqueos empiezan a bajar. ¿No? Que dice, bueno, aquí nadie me está evaluando y que ese es otro punto muy importante a reconocer. Nosotros nunca estamos evaluando el proceso, si hace bien o mal la técnica. Lo que estamos es acompañando el proceso. Y cuando yo no tengo que hablar de, por ejemplo, si lo hice bien, si entendí la técnica o si no, ya eso nos quita un montón de encima. Acá yo les hago preguntas específicas de la técnica o les hago preguntas específicas de cómo se sienten, esto porque esto no es un grupo terapéutico, ¿no? Esto no es un grupo arte terapéutico, es un espacio de aprendizaje. Entonces yo necesito generar otro tipo de comunicación con ustedes para poder obtener información que pudiera obtener de otra forma si estuviésemos en un espacio arte terapéutico, porque bueno, nos organizamos como una estructura diferente. Entonces, quizás lograr que yo empiece a hacer como más preguntas de lo habitual tiene que ver con esto. Tiene que ver con la forma de también poder sacar un poco más de ustedes en este espacio. Otro punto que me parece que es clave y que creo que esta actividad de hoy nos llevó a eso, tiene que ver con el juego, ¿ok? Nosotros desde la única forma en la que un niño aprende algo es jugar, ¿ok? Jugar a hacer tal cosa, jugar a la familia, jugar a que soy un doctor, jugar a que cuido perritos, juego.
porque el juego tiene que ver con la representación. Y dentro del espacio arte terapéutico, el juego tiene que estar sumamente involucrado porque nosotros estamos representando cosas. ¿Okay? Y además, parte de lo que me permite a mí el juego es, primero, me incentiva la creatividad para poder desarrollar actividades artísticas, ¿no? Cuanto yo más juego, más creativa y creativo me voy a volver. Además, hace que yo quiera tener curiosidad. Voy a buscar flexibilizarme, voy a buscar improvisar y me voy a animar a arriesgarme por un montón de cosas. Cuando yo logro hacer todas estas cosas en el juego, entonces los errores que yo puedo llegar a cometer, errores siempre entre comillas, van a ser muchísimo más llevaderos, porque van a estar enfocados en ensayar desde un plano más desde lo que estoy imaginando, desde lo que estoy jugando. Entonces esto me va a permitir como ensayar. Dije, bueno, mira, me equivoqué en esto, pues, bueno, pero puedo hacer esta otra cosa, puedo cambiar aquí, puedo mover desde este lado. Y además, cuando yo logro crear en un espacio arte terapéutico el juego, yo voy a incentivar el proceso creativo. Si yo voy a un espacio arte terapéutico donde no hay juego, no tiene sentido. No tiene sentido porque mi creatividad nunca va a estar allí en su mejor momento. Va a estar dormida. O sea, el arte y la creatividad necesitan juego. Ahí, por ejemplo, hay un juego que igual lo vamos a hacer la próxima semana, que se trata de monstruos de colores, ¿no? Entonces es hacer manchas de distintos colores y de ahí crear personajes. Siempre tenemos que estar nosotros en contacto con el juego y con la creatividad. Y para poder hacer eso, tenemos que estar inventándonos cosas cada día. Siempre desde lo lúdico, intentando que eso sea. Y lo lúdico es serio. ¿Okay? A veces creemos que cuando estamos jugando no estamos siendo serios. Al contrario, o sea, lo lúdico siempre es serio. El juego, cuando nosotros jugamos con seriedad, jugamos desde ese lugar, desde lo lúdico. Así que me parece que ese es un punto a tomar. Y el último de los principios de la arte terapia tiene que ver con la permanencia de la obra. Ahí, cuando ya aparece, como les decía, cuando hablamos la primera vez de la relación triangular, que aparece la obra, lo concreto, bueno, esa es la ventaja que tiene la arte terapia. Nosotros tenemos una obra, vamos a añadir una nueva dimensión a lo que es una terapia no verbal, ¿no? Entonces, cada sesión que nosotros hacemos con esta persona, hay algo. Va a quedar una obra, va a quedar un proceso y eso va a estar ahí y va a permanecer todo el tiempo que llevemos a cabo el taller, todo el tiempo que llevemos a cabo el proceso arte terapéutico. Y esto siempre va a ser como un puente entre las sesiones que vamos a realizar, porque nos va a permitir a nosotros tener continuidad del proceso que está viviendo la persona, de los momentos, de las experiencias, y lo podemos traer a cada momento. Es decir, bueno, hoy llegamos, hicimos lo de la bombilla. Puede ser que dentro en el número 3, en el curso número 3, les pregunte algo relacionado con esta obra o que les pida que traigamos esa obra y la volvamos a intervenir. Porque hay una continuidad que también yo se las intento como hacer con el collage, porque el collage es algo que vamos a estar haciendo continuamente. Y es muy interesante que durante todo el proceso arte terapéutico ustedes puedan tener la posibilidad de traer a retrospectiva, ¿no? Un poco las obras que hicieron en otros momentos. Entonces, bueno, mira, por ejemplo, cuando hay personas que dentro del proceso arte terapéutico también están interesados en aprender algo de la técnica, entonces tú puedes ir trayendo esta obra y decir, mira cómo
cómo fuiste manejando mejor acá la técnica, o mira cómo diste esta pincelada en este lugar, o por ejemplo, si estamos realizando un proceso completo, un proceso completo arte terapéutico para trabajar duelo, estaría buenísimo porque nos permite ver las diferentes etapas. Mira cómo estábamos, mira estos dibujos en esta etapa, mira los dibujos en esta otra etapa, y además siempre se puede volver a intervenir la obra. Siempre. Así sea una obra que está hecha con acrílico, que está hecha con acuarela más, porque la acuarela puede seguir poniendo cosas. Pero siempre está muy interesante poder traer las obras para que lo podamos volver a retomar. ¿Okay? Entonces, estos son como los principios básicos. Pero yo les traigo uno más, que es para mí como uno que yo le agrego, que tiene que ver con los materiales. Y acá les voy a mostrar dos cuadritos que para mí son claves. Yo igual les voy a compartir esta presentación, no se preocupen, esa presentación la van a tener. Cuando yo conozco los materiales, sé cómo funcionan, sé por ejemplo, qué tanto grado de dificultad tienen, si tienen un control alto, si tienen un control medio, si tienen un control bajo. De esa forma, yo puedo crear consignas mucho más específicas. Si yo estoy empezando en un espacio de arte terapéutico con una persona nuevecita en el arte, yo me voy a ir con materiales de control alto y que tienen un grado de dificultad baja, como lo son los lápices de grafito, las témperas, los pinceles gruesos, la plastilina, la arcilla, porque yo no necesito reconocer tanto la técnica para poder aprovechar el recurso. Pero si yo estoy, pero si bueno, vamos a medida que vamos avanzando, o por ejemplo nos encontramos en un primer momento con un artista plástico, entonces bueno, yo listo, busquemos aquellos materiales de control un poco más bajo que tienen un grado más de dificultad, porque entonces más allá de la técnica, vamos a llamarlo así, el hecho de tener más dificultad para poder reconocer y hacer la propia obra, lo pone en esta situación de tarea como con mucha más fuerza, ¿no? Y también, si yo quiero, por ejemplo, algo más lúdico, algo más tranquilo, entonces, bueno, me voy para aquellas cosas que ya esta persona maneja. Yo necesito saber qué tanto yo puedo controlar el material para saber cómo acompañar este proceso con las personas. Y así estoy como más atento y más atenta a estas cosas. Fíjate que acá el tejido no está, las lanas no están pero para mí, dependiendo de lo que tú puedes o no hacer con el tejido y con la lana, yo lo pondría en un control medio. Porque necesita una técnica, pero tampoco es que no lo puedes controlar. Cuando tienes como el aspecto como más rápido, lo puedes controlar. El óleo es muy difícil de controlar, la acuarela es muy complicada también para controlar, ¿no? Entonces, es importante como tener en consideración los materiales que yo quiero utilizar para poder reorganizar bien mis sesiones y poder mirarlo. Y lo último tiene que ver con la propiedad de este material. Cuanto más fluido es el material, acuarelas que esto que llamamos húmedo sobre húmedo, pinturas de dedos, pinturas sobre soportes secos, pasteles, yo voy a tener una experiencia más afectiva porque estoy dejando que esto fluya y no tengo que tener tanto control. Y cuando los medios son más sólidos, entonces yo me voy a encontrar con experiencias más cognitivas. Tengo que estar como más atento a cómo se realiza esta técnica, tengo que estar más atento a hacia dónde estoy llevando esto, no fluye tanto. Entonces, cuando yo tomo en consideración qué tipo de experiencia
quiero que tenga el usuario. Tomo en consideración los materiales y la clasificación del material. Y además, ya tengo en cuenta cómo es la relación arquetípica, la relación triangular, tengo en cuenta qué quiere decir la proyección, tengo en cuenta cómo puedo mirar el distanciamiento, ya tengo lo que me va a permitir a mí poder acompañar un enfoque a una persona desde un enfoque arte terapéutico. De acá en adelante lo que viene es qué cosas vamos a llamarlo bajo qué modelos arte terapéuticos yo me quiero ir. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana? Tenemos distintos modelos o enfoques arte terapéuticos y si bien todos tienen los mismos principios básicos, tienen formas de hacer consignas diferentes, tienen maneras de entender cómo se gestiona el proceso diferente y tienen técnicas de aquí hasta que se mueran, básicamente, porque a medida que vamos teniendo el modelo, vamos obteniendo diferentes formas para hacer técnicas arte terapéuticas. Hasta acá. ¿Cómo quedamos el día de hoy? Bien. ¿No fue denso? Bien, qué bueno que no haya sido denso. Yo trato de que sea todo como con calma. Entonces, nos vamos a ver el próximo martes. Bien, para el próximo martes vamos a revisar la consigna de ayer. ¿Ok? Recuerda como lo que quedaba de la representación. La vamos a revisar. Vemos el de Yasmín cuando se seque, porque me gustaría mucho verlo. Y si pueden, les voy a poner, para el jueves tengan arcilla o plastilina o plasticina. Eso van a ser o cera fría, porcelana fría, no sé, algo con lo que puedan moldear. Esa sería como la consigna. En el diplomado pasado tenían foami moldeable, eso fue hermoso, yo quisiera, pero aquí no lo consigo. Pero cualquier cosa que ustedes puedan modelar o moldear, ¿bien? Entonces, bueno, yo me despido, me pasé 15 minutos, pero empecé 15 minutos tarde el trabajo, pero yo ya voy cumpliendo. El próximo martes nos encontraremos, ¿bien? Bueno, Profesora, que pasen, dígame. sí, No, para nada, que pasen buenas noches, era lo que les iba a decir. Igualmente. Igual. Descansen. Gracias igual. nos vemos. Buenas noches. Nos vemos, Chao. chao. No,